Hoy hablaremos de la vida de José, la cual es muy importante como ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Antes de continuar, cuéntanos qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. La historia de José, narrada principalmente en Génesis, constituye uno de los relatos más profundos y humanos de toda la Biblia. Es una vida marcada por contrastes extremos, del favor al rechazo, del hogar a la esclavitud, de la prisión al palacio, del olvido al reconocimiento. José encarna el drama del justo que sufre injustamente, y al mismo tiempo, la esperanza del propósito divino que se cumple incluso a través del dolor. José era muy joven cuando fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Con solo 17 años, parecía que este joven talentoso ya no tenía futuro. Pero no todo estaba perdido. De hecho, ese problema fue el comienzo de un gran plan de Dios para salvar a muchas personas. Quien es joven tiene muchos sueños, pero también enfrenta grandes desafíos. Parece que el mundo entero conspira para destruir su esperanza en el futuro. Pero Dios tiene un plan para ti. Con la ayuda de Dios, puedes tener un buen futuro y bendecir a muchas personas. José es presentado como el 11º hijo de Jacob y el primogénito de Raquel, la esposa amada. Desde el inicio, el texto bíblico subraya una relación especial entre padre e hijo. Jacob lo ama más que a todos sus hermanos y le hace una túnica de muchos colores, símbolo de distinción, honra y privilegio. Esta preferencia, lejos de proteger a José, siembra el terreno para el conflicto. A este favoritismo se suma un elemento decisivo, los sueños. José recibe 2 sueños en los que sus hermanos, representados por gavillas y por astros, se inclinan ante él. Aunque estos sueños tienen un origen divino, José los comunica con una franqueza que revela su juventud e inmadurez. El resultado es inmediato. El resentimiento se convierte en odio. El texto afirma que no podían hablarle pacíficamente. Aquí comienza el primer gran sufrimiento de José, el rechazo familiar. No es rechazado por enemigos externos, sino por aquellos que comparten su sangre. El hogar, que debía ser un lugar de seguridad, se convierte en el escenario de la traición. El odio alcanza su punto culminante cuando Jacob envía a José a buscar a sus hermanos al campo. Al verlo acercarse, conspiran para matarlo. Finalmente, Rubén intercede y la violencia se transforma en una forma distinta de muerte. José es despojado de su túnica y arrojado a una cisterna vacía. Este momento es crucial. José, el soñador, se encuentra ahora en la oscuridad, abandonado, sin saber si saldrá con vida. Sus gritos no conmueven a sus hermanos, quienes incluso se sientan a comer mientras él sufre. Más tarde, Judá propone venderlo a mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. José es vendido como esclavo. El sufrimiento aquí es doble, la traición y la deshumanización. José deja de ser un hijo para convertirse en mercancía. Mientras tanto, Jacob es engañado con la túnica manchada de sangre, y el dolor del padre se suma al silencio forzado del hijo. La venta de José simboliza un profundo paralelismo con la vida de Jesús. Ambos fueron rechazados por sus hermanos, familia y traicionados por envidia. Tanto José como Jesús fueron vendidos. José fue vendido por 20 piezas de plata y Jesús por 30 piezas, y sus sufrimientos fueron usados por Dios para un plan de redención, mostrando la capacidad de Dios para transformar el mal en bendición y cumplir su propósito divino, siendo José un tipo o prefiguración de Jesús nuestro Salvador. La historia de José es una poderosa alegoría bíblica que anticipa la vida, el sufrimiento, la traición y la eventual redención a través de Jesucristo, demostrando que Dios usa las peores acciones humanas para lograr sus propósitos más grandiosos. José usó sus talentos donde quiera que estuvo. Él no desperdició ninguna oportunidad. No ignoró sus dones de interpretación de sueños y administración. José utilizó sus habilidades en todos los lugares donde estuvo, incluso en la prisión. No basta con tener un don para ser algo bueno. Necesitas practicarlo. Comienza poco a poco y construye una buena reputación. Gracias a su experiencia como esclavo y prisionero, José alcanzó el puesto de primer ministro de Egipto. José llega a Egipto y es vendido a Potifar, oficial de Faraón. El texto introduce una frase clave que marcará toda la historia: pero el Señor estaba con José. Aunque es esclavo, Dios no lo abandona. José trabaja con excelencia, integridad y diligencia, y pronto Potifar confía en él y lo pone a cargo de toda su casa. Aquí aparece un primer triunfo silencioso, el favor en medio de la humillación.
José no se rebela, no se corrompe, no pierde su carácter. Su fidelidad se expresa en lo cotidiano, no en grandes milagros visibles. Sin embargo, el sufrimiento regresa con fuerza cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. José rehúsa, no solo por lealtad a su amo, sino por fidelidad a Dios. ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esta decisión ética le cuesta caro. Acusado falsamente, es encarcelado. Aquí se manifiesta una de las lecciones más duras del relato. Hacer lo correcto no siempre evita el dolor. José sufre no por su pecado, sino por su rectitud. Pero José rechazó firmemente la oferta y comenzó a evitar su presencia. Al principio, José sufrió debido a su fidelidad, pero esperó y luego Dios le dio una esposa y 2 hijos. No pierdas de vista tu objetivo. La inmoralidad sexual puede traer placer en el momento, pero después causa más sufrimiento del que jamás podrías imaginar. Aunque tarde mucho tiempo, es mejor esperar al matrimonio, que es mucho más especial. José solo se casó después de los 30 años. La vida de José estuvo marcada por dificultades, desde ser vendido como esclavo hasta ser acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, su fe permaneció firme, incluso en medio de las adversidades. La lección aquí es cultivar una fe resistente a las adversidades, confiando en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras. José sirvió con humildad en posiciones de autoridad, primero como esclavo y luego como gobernante. Su vida demostró que el verdadero liderazgo implica servir a los demás en lugar de buscar solo poder o reconocimiento personal. Esta lección resalta la importancia del servicio humilde como un principio cristiano fundamental. En prisión, José vuelve a experimentar la injusticia. No hay juicio justo, no hay defensa posible. Sin embargo, una vez más, el texto repite que Dios estaba con él. El carcelero le confía responsabilidades, y José se convierte en una figura de liderazgo incluso entre los presos. En este contexto, José interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón. Ambos sueños se cumplen exactamente como él los explicó. José pide al copero que se acuerde de él cuando sea restaurado. Sin embargo, el texto es contundente. El copero mayor no se acordó de José, sino que lo olvidó. Este olvido prolonga su encarcelamiento por 2 años más. Es quizá uno de los sufrimientos más silenciosos y profundos. La espera sin explicación, la esperanza postergada, el sentir que Dios tarda. José no tiene visiones nuevas, no recibe promesas audibles. Solo permanece fiel. El cambio llega de manera repentina. Faraón tiene sueños inquietantes que nadie puede interpretar. Entonces el copero recuerda a José. En cuestión de horas, José pasa de la cárcel al palacio. José interpreta los sueños como una advertencia divina, 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Además de interpretar, José propone un plan administrativo para salvar al país. Su sabiduría, claridad y humildad impresionan a Faraón, quien reconoce que el Espíritu de Dios está en él. El resultado es extraordinario. José es nombrado gobernador de Egipto, segundo en autoridad solo después de Faraón. Recibe vestiduras reales, un anillo de autoridad y un nuevo nombre. El esclavo se convierte en líder nacional. Este es el gran triunfo visible de José, pero no es un triunfo vacío. Está cimentado sobre años de fidelidad, sufrimiento y formación interior. Durante la hambruna, los hermanos de José llegan a Egipto en busca de alimento. No lo reconocen, pero José sí. Aquí el relato alcanza una profundidad emocional única. José tiene poder absoluto para vengarse. Puede devolverles el mismo dolor que ellos le causaron. Sin embargo, José no actúa impulsivamente. Lo somete a pruebas, no por crueldad, sino para evaluar su arrepentimiento. Observa el cambio en Judá, quien ahora está dispuesto a sacrificarse por Benjamín. Este momento marca la transformación moral de la familia. Finalmente, José se revela llorando y pronuncia una de las declaraciones teológicas más importantes de toda la Biblia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Aquí se produce el triunfo espiritual supremo, el perdón. José no niega el mal que sufrió, pero lo interpreta a la luz del propósito divino. No se ve a sí mismo solo como víctima, sino como instrumento de salvación. José trae a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto. Los cuida, los provee y los protege. El hambre que pudo haberlos destruido se convierte en el medio para preservarlos. Así,
José participa activamente en el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, la preservación del pueblo del pacto. Tras la muerte de Jacob, los hermanos temen una venganza tardía. Pero José reafirma su perdón y su fe en Dios. Su vida concluye con una esperanza que trasciende Egipto. Pide que sus huesos sean llevados a la tierra prometida, mirando hacia el futuro del pueblo de Israel. La vida de José no es solo una historia de ascenso social. Es una narrativa profundamente espiritual que muestra cómo Dios forma el carácter a través del dolor. Cada etapa de sufrimiento al rechazo, la esclavitud, la injusticia y el olvido fue una escuela donde José aprendió a confiar, obedecer y perdonar. El triunfo final de José no se mide solo en poder o riqueza, sino en su madurez espiritual, su capacidad de perdón y su visión del propósito divino. José demuestra que Dios no desperdicia el sufrimiento del justo y que, aun cuando los caminos parecen oscuros, el plan de Dios sigue avanzando. Su historia sigue hablando hoy porque refleja una verdad eterna. Dios puede transformar el dolor más profundo en el instrumento de salvación más grande. Así llegamos al final de este vídeo. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos, dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.